Bueno, la palabra del Señor se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 10, del versículo 1, le daremos lectura. San Juan, capítulo 10, del versículo 1 adelante. Si la han encontrado, le daremos lectura como estamos acostumbrados en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, él es pastor de las ovejas, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque le conocen su voz. Mas el extraviado más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta en alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Y vamos a leer del mismo capítulo 10, el versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Darle gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de poder tener esta responsabilidad que es entregar el mensaje, la palabra del Señor. A lo mejor esta es una predicación o una palabra muy conocida, pero el Señor siempre tiene algo interesante para nuestra vida. Por eso tenemos que tener en claro que la palabra del Señor dice que la palabra es viva y eficaz. Por eso que la palabra de ayer es la misma de hoy y es la misma de mañana. Y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros los hijos de Dios, que la palabra del Señor no pasa de moda, no es algo que tiene un tiempo que se puede leer y escuchar, sino que es algo eterno. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en claro la palabra del Señor, que es primero que nada, la palabra es para el predicador. Porque en esto tenemos que tener claro, hermanos, que la palabra tiene que ser revelada a nuestra vida. Y en esta parábola, como dice el título de la palabra, dice la parábola del redil. Como nuestro pastor siempre nos ha dicho que nosotros somos un pequeño remanente que estamos en los caminos del Señor, pero nosotros tenemos un redil, y el redil es donde las ovejas son guardadas y son protegidas. El redil es el lugar donde los pastores guardaban antiguamente, en esa época, en ese lugar, las ovejas. Y había rediles que eran públicos, donde podían llegar muchos pastores de distintos lugares y dejar sus ovejas ahí en ese lugar en la noche para poder protegerlas. Pero aquí la parábola del Señor nos habla, mire, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Aquí la palabra del Señor, a lo mejor muchos van a decir al tiro, ahí está hablando del diablo, pero no está hablando del diablo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Dice: el que no entra por la puerta en el redil. Y nosotros sabemos que el redil, como les decía, en esa época eran lugares que a lo mejor los pastores los protegían con piedra, pero dice que en esos tiempos los pastores, cuando llegaba la noche, llegaban a dejar sus ovejas a un redil común, como se diría, en una ciudad, para protegerlo de los ladrones, de los lobos, de los animales feroces que se podían comer las ovejas. Entonces las ovejas eran llevadas a un lugar y estaban ahí y se mezclaban con muchas ovejas. Entonces, lo que quiere decir aquí la palabra del Señor, dice que el pastor que dice que tiene que entrar por la puerta, y la puerta es el Señor Jesucristo. Él es la puerta, dice. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que el Señor Jesucristo aquí es una parábola. Y la parábola
son semejanzas a algo. Y eso es lo que quiere decir, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil, dice, de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Porque nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos que tener en claro que muchas veces nosotros pensamos que llegamos al Evangelio y todo va a ser fácil. Porque muchas veces cuando escuchamos predicaciones y escuchamos que dicen, venga el Señor, que el Señor le va a solucionar sus problemas, que el Señor le va a ayudar, sí es verdad, pero muchas veces tenemos que pasar situaciones difíciles, muchas veces tenemos que pasar pruebas. ¿Para qué? Porque dice que el cristiano tiene que ser probado. Y cuando nosotros pasamos por esa puerta, dice que es una puerta angosta, estrecha, pero el Señor Jesucristo dice que también ese es el buen pastor. Por eso que el pastor dice que cuando entraba a ese lugar, como le decía yo, a ese redil, el portero que estaba en ese lugar, que era la persona encargada de recibir las ovejas, dice que le abría la puerta para que entrara el pastor, y el pastor llamaba a sus ovejas, dice, y las llamaba por su nombre, porque cada uno de nosotros tenemos un nombre para el Señor. Y cuando dice que el pastor llamaba a sus ovejas conocían la voz de su pastor. Y eso es lo que nosotros, el Señor nos está hablando en esta noche, que nosotros tenemos que conocer la palabra, la voz del Señor Jesucristo, porque esa es la voz que nosotros tenemos que reconocer, porque dice que el Señor cuando le habla, dice, de cierto os digo, lo que quiere decir que le está hablando a su pueblo, aquellos que, porque si nosotros leemos el capítulo 9, dice que los fariseos interrogaban al ciego que había sanado al Señor Jesucristo, y dice que interrogaron al ciego preguntándole que quién le había sanado. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener en claro, como dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, a lo que tenía que venir, pero dice que más los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Israel le rechazó al Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo le hizo entender a los fariseos y le decía, cuando le interrogaron al ciego, le dijeron, en el versículo 13 del capítulo 9 dice, llevaron ante los fariseos aquel ciego aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús echó lodo y abrió sus ojos. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, que también nosotros éramos como ese ciego. A lo mejor teníamos vista, pero no podíamos ver lo espiritual, que es lo que el Señor nos está hablando en esta noche, hermano. Y espero que el Señor pueda abrir esa vista espiritual para que usted pueda ver lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Porque en esto tenemos que tener claro, hermano, no es una predicación que yo haya preparado, ni que yo haya querido buscar para poder hablar y decir las cosas que yo quiero decir. No, hermano, como le decía, la palabra del Señor primero es para mí. Y aquí el Señor me dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y saqueador. Por eso nosotros tenemos que pasar por el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que aceptarle a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador. Pero esa decisión la tenemos que tomar nosotros en forma personal. Eso es lo que el Señor nos habla en esta noche, que nosotros tenemos que tomar esa decisión para cuando sigamos al Señor. Van a venir muchas dificultades, van a venir muchas pruebas, van a venir enfermedades, como decía nuestro hermano Marquito, y ahí es donde muchas veces flaquea nuestra fe. Ahí es donde el Señor nos prueba nuestra fe, en la dificultad, en el problema, porque cuando estamos bendecidos, ahí muchas veces no nos acordamos del Señor. Pero cuando estamos en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, en la amargura, ahí es donde nos acordamos del Señor, como dice nuestro pastor. Ahí muchas veces, ahí es donde nos arrodillamos y buscamos la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor nos desecha un corazón contrito y humillado, hermano. Por eso nosotros tenemos la oportunidad cada mañana de arrepentirnos de nuestras faltas, nuestros pecados, porque la palabra del Señor dice que sus misericordias son renovadas para nosotros, hermano, para que podamos entender que Dios quiere que nosotros haya un cambio en nuestra vida, hermano, que no seamos los mismos que éramos antes, como le decía, éramos ciegos, como este ciego. Mire, y aquí los fariseos interrogaron al ciego y le preguntaban que cómo lo había hecho este hombre, cómo lo había quitado la ceguera.
Y en el versículo 25 del capítulo 9 dice, entonces el ciego él le respondió y le dijo, si es pecador, porque los fariseos decían que el Señor Jesucristo era pecador, porque cómo se le ocurría hacer una sanidad un día sábado. Porque esa es la religión que los hombres tienen, hermano. Muchas veces nos ponemos religiosos para nuestras cosas, hermano, pero nosotros tenemos que tener en claro que el Señor Jesucristo vino a predicar un evangelio libre, un evangelio con libertad. Por eso nosotros tiene que haber una transformación en nuestra vida, porque dice que un día nosotros estábamos perdidos, no teníamos ninguna esperanza, pero más cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, hay una esperanza para nosotros. Por eso, como nuestro pastor nos cuenta su testimonio, hermano, él era un hombre que no tenía ninguna esperanza, dice que le habían hecho una hechicería y nadie le podía quitar eso, pero más el Señor Jesucristo tuvo el poder y tuvo la misericordia de Dios para transformar la vida de nuestro pastor, pero no para que él se vanagloríe con ese testimonio, sino que para que él dé cuenta de lo que Dios puede hacer con el hombre y la mujer, hermano. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nuestra vida, porque yo le puedo decir que en mi vida el Señor ha ido obrando cada día, aunque me cuesta muchas veces someterme a la voluntad de Dios, hermano, porque como estoy en esta carne todavía soy pecador, hermano, no puedo decir que no tengo pecado, todos los días peco, y es lo mejor que hago es pecar, hermano. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, por eso hoy día nos está hablando antes de tiempo y después de tiempo, dice la palabra del Señor, porque el Señor está muy pronto a su venida, hermano, y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en claro, hermano. Dice que, porque aquí, miren, el versículo 2 del capítulo 10 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser un buen pastor también, porque cada uno de nosotros que somos jefes de hogar, hermanos, somos pastores. Nosotros somos pastores en nuestro hogar, hermano, porque esas son las pequeñas ovejitas que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y eso no le quiere decir que solamente algunos, sino que todo jefe de hogar dice que eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice, en lo poco fuiste fiel, porque nosotros es responsabilidad de nosotros que nuestros hijos vean que Dios ha transformado nuestra vida, que nuestros hijos puedan ver cómo Dios ha ido cambiando nuestra vida, que no sigamos siendo los mismos porfiados, los mismos ciegos que éramos antes, porque tiene que haber una transformación en nuestra vida, hermano, para que así el mundo pueda ver que realmente el Dios que nosotros servimos es un Dios con poder, hermano. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros nos olvidamos del testimonio de nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces contamos testimonios de otras personas y no nos preocupamos de nosotros de tener un testimonio personal, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, hermano, que Dios tiene que transformar nuestra vida, no porque naciéramos en un hogar cristiano desde el principio de nuestra niñez hasta nuestra adultez, vamos a ser salvos, hermano. No, es cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador y le obedece a su voz, hermano. Eso es lo difícil, hermano, obedecer la voz de Dios. Por eso que los judíos, los fariseos, los escribas, ellos se regían por la ley de Moisés. Pero el único que pudo venir a cumplir eso es el único que fue más hombre que todos los hombres, como dice nuestro pastor, que fue 100% hombre y 100% Dios, que es nuestro Salvador Jesucristo. Fue el único que pudo obedecer lo que el Padre le ordenó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor que dice que da su vida por sus ovejas. Pero nosotros tenemos que conocer la voz del Señor, tenemos que conocer la voz de nuestro buen pastor. Por eso muchas veces hacemos nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios y el diablo siempre está atento para poder turbar nuestro caminar, hermano. Pero nosotros tenemos la lucha con nuestra propia carne, hermano. La carne, no es que, esta carne es orgullosa, esta carne es soberbia, esta carne no le gusta que la miren en menos, esta carne no le gusta que la humillen. Pero el Señor Jesucristo tuvo que ser humillado, tuvo que ser apiedrado, bofeteado, pero dice que no abrió su boca, hermano, y ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Por eso que aquí el Señor los habla y dice, más el que entra por la puerta, él es pastor de la oveja es. Dice, a este obrero, dice, a este abre la puerta, abre el portero, como le decía.
El portero es el que está ahí cuidando las ovejas, y cuando viene el buen pastor dice que el portero le abre la puerta y dice que las ovejas le conocen su voz, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, hermano, que nosotros tenemos que conocer la voz del Señor para que podamos seguir adelante en sus caminos, hermano, que haya una transformación en nuestra vida, que haya un cambio en nuestro caminar, para que así podamos testificar con testimonio que realmente el Dios que nosotros servimos es un Dios grande. Como le decía, mire, este abre el portero y las ovejas oyen su voz y dice, a sus ovejas llama por su nombre, dice, por nombre, dice, y las saca. Y eso es lo que el Señor hizo. El Señor nos sacó de este mundo de maldad, este mundo de perversidad, hermano. De ahí nos rescató el Señor, porque nosotros íbamos camino a la muerte. Pero dice más, hoy día el Señor, nosotros tenemos vida y vida en abundancia, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano. Y esa es la dicha de que el mundo no la tiene, hermano. Porque muchos nos llaman a nosotros que somos locos, que somos fanáticos, que cómo podemos creer en Dios si no lo vemos. Y eso es lo maravilloso. Por eso nosotros creemos en Dios, porque no le hemos visto más, le hemos podido sentir sus caricias en nuestra vida, hemos podido ver cómo Dios nos ha ido transformando, porque cada uno de nosotros ya no somos los que éramos antes, hermano. Por eso, hermano, es lo que tenemos que tener en claro. Mire, aquí nosotros tenemos una prueba grande, aquí al frente de mi hogar están construyendo el templo para el Señor. Nosotros siempre hemos pedido desde que llegué a la iglesia de Las Condes, yo me acuerdo que estábamos orando, hacíamos ayuno, hacíamos cadenas de oración, y yo preguntaba, ¿cuándo el Señor nos va a responder? Más hoy día han pasado cuántos años y el Señor hoy día nos está respondiendo. ¿Cómo más no nos va a responder a nosotros que somos sus hijos, a los que podemos pedirle, pero que nos haga una nueva criatura, que nos transforme nuestra vida, para que así el mundo se dé cuenta que el Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso, hermano? Porque la gente aquí, los vecinos me han preguntado, ¿y ustedes de dónde han sacado el dinero para construir ahí? Yo le he tenido que contar de que eso solamente viene del cielo, hermano, porque el Señor, el que tocó los corazones de aquellas empresas, de aquel alcalde que estaba en esa época, hermano, pero porque el Señor tiene poder sobre todas las cosas, hermano. Pero muchas veces nosotros dudamos del Dios que nosotros servimos. Muchas veces estamos pasando un dolorcito y ya partimos corriendo para el policlínico, como dice nuestro pastor. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que cuando estamos pasando una enfermedad, es ahí donde tenemos que usar la fe, esa pequeña fe que Dios ha puesto en nosotros, como dice, y si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y se movería, hermano. Pero muchas veces dudamos del poder del Señor. Pero ¿sabe qué? Aquí el Señor nos alienta y dice, y cuando sacó afuera las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, hermanos. Nosotros tenemos que seguir el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, obedecerle a Él. Lo que Él nos pide tenemos que hacerlo, lo que el Señor dice. Por eso dice, ama a tus enemigos. Y eso es lo que no nos gusta, hermano. Amamos a los que queremos, a los que están a nuestro alrededor, a los que nos agradan. Pero muchas veces el Señor nos pide que tenemos que amar a nuestros enemigos, hermano, aquellos que nos hacen daño. Tenemos que orar por ellos, hermano. No tenemos que pedir venganza ni que Dios haga justicia, hermano, sino que nosotros tenemos que pedir que Dios cambie la vida de esa persona. Si usted ve que algún hermano está cometiendo alguna falta, usted lo que tiene que hacer es orar por ese hermano, no juzgarlo ni crucificarlo y comentarle a los demás lo que usted lo vio. Porque usted va a tener que dar su cuenta, hermano. Como decía el otro día, hermano Roberto, predicaba y decía, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros si tenemos una viga en nuestro ojo? ¿Cómo podemos decirle al otro, saca la paja que tienes en tu ojo, si nosotros tenemos una viga? Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso que el Señor nos pide que nosotros cuando pasemos alguna dificultad o alguna prueba, hermano, tenemos que tener más fe, ahí donde más tenemos que alabar al Señor, ahí es donde tenemos que glorificar al Señor, porque ¿sabe qué? Ahí es donde dice que Él se manifiesta el poder en nosotros, hermano. No es nuestro poder, sino que es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Por eso
Es lo que tenemos que tener en claro, hermano, como siempre nos ha pedido nuestro pastor, pedir el bautismo del Espíritu Santo, hermano, porque a través del poder del Espíritu Santo usted va a ser guiado por el camino del Señor. Usted no se va a desviar. Pero más este buen pastor, mire, por eso, mire, aquí en el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era lo que les decía. Y muchas veces el Señor nos habla en nuestra vida y nosotros no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. El Señor lo que quiere decir es que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. No es lo que tenemos, en la riqueza, ni en lo material, hermano. Si lo material a nosotros no nos va a salvar. La salvación no se compra con dinero, hermano. Y la felicidad no se compra tampoco con dinero. Puede calmar los nervios el dinero, pero ¿sabe qué? Usted no va a tener felicidad si no tiene paz en su corazón, hermano. Por eso nosotros que tenemos al Señor Jesucristo tenemos paz en nuestro corazón. Más el mundo usted puede ver cómo salen a las calles, cómo hacen daño, cómo destruyen, porque el diablo los tiene bajo sus pies a esas personas, hermano. Tenemos que tener claro, hermano, el único que pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado es el Señor Jesucristo. El único que pagó por nuestros pecados fue Él. Y Él dio su vida por nosotros, así como la dio por mí, también la dio. Dice en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, el Señor Jesucristo no murió. Al Señor Jesucristo no lo mataron, hermano. El Señor Jesucristo se entregó su vida por usted y por mí, hermano. Él no murió derrotado, Él no murió fracasado, sino que Él tuvo que entregar su vida porque era el plan de Dios para salvar nuestra alma, hermano. Y ese es el sacrificio perfecto. Él es el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que el buen pastor se llama Jesucristo, que dio la vida por usted y por mí, hermano. Y eso es el sacrificio que nosotros debíamos haber pagado. Pero más hoy día, muchas veces nos vanagloriamos con lo que hacemos, hermano. Dice que aquí está la salvación, no es por obra, hermano, sino que por gracia y misericordia de Dios, hermano. Claro, dice la palabra del Señor que también tenemos que tener obra, porque la fe sin obra es muerta. Pero también tenemos que tener el claro que no porque las obras que hagamos nos vamos a salvar, hermano, sino que porque si hacemos esas buenas obras es porque Dios está en nuestro corazón, hermano, no porque nosotros seamos buenos o porque tengamos algo bueno en nosotros, hermano. Lo único bueno que tenemos es la salvación en el Señor Jesucristo, hermano. Es lo único seguro que tenemos, es la salvación en el Señor Jesucristo, porque un día Él va a volver y dice que nosotros los que estemos vivos, dice que vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, hermano, porque este cuerpo es el que nos hace pecar, ahora, hermano, pero más cuando venga el Señor dice que vamos a ser renovados, vamos a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque ahí va a venir un cambio en nuestra vida físicamente y espiritualmente, pero ahora que estamos en este cuerpo todavía nos falta, hermano. Muchas veces nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de esto otro, del frío, del calor, de todo, hermano. Pero cuando estemos en ese cuerpo no nos vamos a quejar de nada, hermano, porque dice que vamos a vivir por la eternidad, hermano. Ahí es donde nos vamos a gozar por la eternidad, ahí es donde nos vamos a tener que amar por la eternidad, hermano. Ahí vamos a tener que estar todos reunidos por la eternidad, hermano, pero tenemos que ser transformados, porque si no hay ese cambio en nuestra vida, somos como, dice que son ladrón, salteador. Así dice que son esos que no pasan por el filtro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el filtro que nosotros debemos de pasar, es la puerta por donde debemos entrar. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando el Señor tiene propósitos con nuestra vida, vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar distintas pruebas, hermano. Pero ahí es donde más tenemos que gozarnos con el Señor, porque el Señor es el que va con nosotros, y Él no nos va a dejar abandonados, hermano, porque dice que Él da su vida por sus ovejas, hermano. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Antes de terminar, usted no se crea tanto tampoco que es algo tan especial que seamos ovejas, porque sabe usted que las ovejas, sin un pastor se mueren. Las ovejas, si usted
Si usted deja una oveja en un espacio, la oveja no sabe dónde ir a comer, la oveja no sabe dónde ir a beber agua, la oveja no sabe hacer nada si no está un pastor al lado de ella. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Nosotros tenemos que estar con el buen pastor, que es nuestro Salvador Jesucristo, porque desde el día que le aceptamos a Él como nuestro único personal Salvador, cuando hicimos esa confesión de fe, hermano, ahí le aceptamos a Él. Y esa es lo que tenemos que tener claro, que esto va a ser hasta la eternidad, hermano, porque el Señor Jesucristo viene pronto, hermano, y viene a buscar a aquellos que han creído en su nombre, aquellos que no se han avergonzado y aquellos que no han dejado la palabra del Señor y no se han alejado del Señor. Por eso yo hoy día, en este momento, le doy gracias al Señor por esta su palabra, hermano, porque como le decía, primero la palabra es para mi vida, hermano, y yo tengo que tener claro que un día yo estaba perdido, pero más un día el Señor tuvo misericordia de mi vida, y hoy día puedo decir que soy hijo de Dios, que soy un hijo de Dios, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y ahí es donde yo me voy a tener que presentar delante del tribunal de Dios, y por eso yo le doy gracias al Señor, porque un día Él dio su vida por mí y por usted, hermano. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, y para el Señor la honra y la gloria, y para mí su misericordia.